Bien, dado que tuvimos un problemita técnico en la teórica y nos faltaba hablar de anticoagulantes, vamos a tomarnos unos minutitos para hacer una explicación sobre anticoagulantes, sobre todo los que ustedes van a utilizar, algunos de los que van a utilizar o se van a nombrar durante el trabajo práctico, y algunos que son muy comunes en la práctica y en el uso clínico. Los anticoagulantes pueden clasificarse como anticoagulantes de uso in vitro o in vivo. Veamos en esta diapositiva los de uso in vitro, y dentro de estos anticoagulantes de uso in vitro, los principales o los más comúnmente utilizados son los secuestradores de calcio. ¿Por qué son tan comúnmente usados y tan útiles? Bueno, si ustedes recuerdan, el calcio era un cofactor muy importante, o es un cofactor muy importante, en la cascada de coagulación, y su ausencia puede alterar justamente a estos mecanismos. Dentro de estos secuestradores de calcio, el más comúnmente usado es el citrato de sodio. El citrato de sodio es una sal y su acción es impedir justamente que el calcio esté de forma ionizada. El citrato se utiliza comúnmente en los bancos de sangre para mantener anticoagulado plasma o sangre entera. Y además tiene la ventaja que genera una reacción reversible. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros agregamos calcio en exceso, podemos hacer que el proceso de coagulación prosiga normalmente. Hay otros anticoagulantes, pero que no se usan normalmente porque justamente lo que hacen es generar una reacción irreversible. Esos anticoagulantes también son sales, como por ejemplo el oxalato. Pero el oxalato forma cristales junto con el calcio y por más que uno agregue calcio en exceso, la reacción de coagulación no progresa. He puesto en esta diapositiva también a la heparina, pero ya hemos discutido durante la teórica los efectos de la heparina. Solamente la puse para que vean que la heparina actúa de forma dual. La heparina es un anticoagulante fisiológico que forma parte de los sistemas anticoagulantes de nuestro organismo y también puede utilizarse en el laboratorio in vitro como un anticoagulante, sobre todo cuando queremos medir grupos sanguíneos, pero también puede administrarse in vivo en algunos pacientes que así lo requieren. Vayamos ahora a los anticoagulantes orales. Como ustedes ven, les estoy presentando una diapositiva que tal vez les llamará la atención, porque no tiene mucho que ver con un sistema sanguíneo ni un anticoagulante. Pero para hablar de anticoagulantes orales tenemos que hablar un poquitito de cómo fue la historia de su descubrimiento. En los años 1920, en Estados Unidos, hubo una crisis económica muy importante que además se vio acompañada de un mal clima generalizado, y eso obligó a los granjeros, sobre todo aquellos que criaban ganado, a empezar a cultivar un forraje, una planta de forraje muy particular que era este trébol dulce. El trébol dulce en sí mismo no tenía ningún inconveniente, pero lo que sí sucedió es que al tiempo empezaron a acumular este forraje y el forraje empezó a enmohecerse. Y los animales que comían el forraje enmohecido se morían. Por supuesto, esto fue o generó mucha preocupación en las personas y fueron a consultar a este señor de apellido Link.
Este señor era un químico y además ingeniero agrónomo que trabajaba en la Universidad de Wisconsin y que empezó a descubrir cuál era la sustancia que estaba produciendo este daño en los animales. Y se dio cuenta que en realidad el daño no lo producía la planta en sí misma, sino que cuando la planta se oxidaba por el enmohecimiento, producía una sustancia que era tóxica para los animales. Recordemos que en la cascada de coagulación existen factores que se denominan factores vitamina K dependientes. Esos factores, como están aquí, son el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Por qué es importante la vitamina K? La vitamina K actúa como un cofactor a nivel hepático y lo que hace es favorecer el proceso de carboxilación de estos factores. Estos factores en el hígado se carboxilan, se les adiciona ácido gamma carboxiglutámico. Y esta adición de gamma carboxiglutámico es muy importante porque le permite a estos factores interaccionar con los fosfolípidos plaquetarios. Si recuerdan la teoría moderna de la coagulación, decía que muchos de los factores se unían sobre la superficie plaquetaria. Bien, el intermediario de esa unión es el ácido gamma carboxiglutámico. Pero, ¿qué tiene que ver Link, el trébol dulce y los factores vitamina K dependientes? Bueno, veámoslo en la siguiente diapositiva. Lo que descubrió Link fue que la sustancia que producía la enfermedad del trébol dulce, como se dio en llamar, era el dicumarol. El dicumarol interfería en el ciclado de la vitamina K. Como les dije, en realidad, cuando ese forraje se enmohecía, se producía la oxidación de una sustancia que daba origen a esto que es un anticoagulante. Link se hizo muy famoso porque en realidad vendió la licencia de esta sustancia que descubrió a algunas industrias que la utilizaron como veneno para ratas. Por eso, si ustedes miran la diapositiva anterior, van a ver que hay un cartel que dice mate a las ratas. Pero esta sustancia también hoy en día es un fármaco que tiene gran utilidad en la clínica y sobre todo para los hematólogos. Ustedes no tienen por qué saber toda esta reacción, pero el efecto de la vitamina K justamente es participar en toda una reacción de carboxilación y de epoxidación en el hígado. El dicumarol inhibe todo este ciclado y por lo tanto, por acción del dicumarol se producen factores acarboxi, es decir, son factores que no son funcionales y por lo tanto el tiempo de coagulación se prolonga. En los animales, dado la gran cantidad de forraje que comían, se producían hemorragias internas y por eso morían. Como los estudios de Link fueron avalados por esta fundación, que era la Wisconsin Alumni Research Foundation, WARF, a partir de su descubrimiento, el dicumarol empezó a llamarse también warfarina y es el nombre comúnmente usado en la industria farmacológica. Y como les dije, tiene gran utilidad para tratar a pacientes que tienen alterados sus tiempos de coagulación o que tienen propensión a formar coágulos espontáneamente.
Bueno, espero que la explicación les haya sido útil y que les sirva para poder resolver el trabajo práctico.